¿Alguna vez has sorprendido tu mirada en el espejo y el silencio en la habitación de repente te ensordecía con una pregunta? ¿Y esto es todo? Como si el tren de tu mayor potencial ya se hubiera marchado y te hubieras quedado en el andén frío, simplemente observando cómo a lo lejos desaparecen las luces de vidas ajenas, más brillantes. Pero ¿y si este sentimiento no es una señal del final, sino una señal precisa del comienzo? ¿Y si existe una ley psicológica que dice, la primera mitad de la vida es solo la preparación necesaria? Carl Jung, el gran cartógrafo del alma, nos dejó un mapa detallado de este territorio inexplorado. Esta es la ley del segundo comienzo. Durante la próxima hora, no solo analizaremos esta crisis, entenderás por qué la primera mitad de la vida debe terminar con una sensación de callejón sin salida. Descubrirás qué gran tarea te plantea tu alma precisamente ahora. Y lo más importante, verás cómo convertir las cenizas del arrepentimiento en el combustible para la etapa más significativa y auténtica de tu vida. Este es nuestro contrato. Si estás listo para dejar de mirar atrás y empezar a mirar hacia adentro, nuestro viaje comienza. Ahora mismo. Y ahora que el contrato está cerrado, dejemos por un momento la velocidad y sumerjámonos en el silencio. Hablemos de este sentimiento, no de una gran tragedia, sino del zumbido silencioso y corrosivo bajo la superficie de tus días. Es la sensación de ser un actor talentoso que ha salido al escenario de su propia vida y de repente ha olvidado todo el guión. El decorado está en su lugar. Trabajo, familia, estatus social. El vestuario te queda perfecto, pero estás bajo los focos y en tu alma hay un silencio ensordecedor. Sigues improvisando, sonriendo, haciendo reverencias, pero la obra no fue escrita por ti, y los aplausos, incluso si los hay, suenan falsos. Como la lluvia sobre un techo de cartón, llega por las mañanas. Ese pánico silencioso cuando el calendario en la pared grita más fuerte que el despertador. Cada página pasada no es solo un nuevo día, sino un reproche silencioso. Un reproche de que el tiempo pasa, y tú estás quieto, en la sala de espera de tu propia vida. O te alcanza por la noche en la luz azul de la pantalla, el feed del éxito ajeno y filtrado, y sientes ese sabor amargo y metálico en la boca. No es envidia, es algo más profundo. Es el duelo por las versiones de ti mismo que nunca llegaron a ser. Es la sensación de que tu fuego interior no se ha apagado. No, todavía está ahí. Pero no arde, sino que arde lentamente bajo las pesadas y húmedas cenizas de las expectativas ajenas, las obligaciones diarias y las decepciones pasadas. Tu brújula interior, que una vez apuntaba con tanta seguridad al norte, ahora no está rota. Su aguja simplemente gira frenéticamente, incapaz de encontrar un campo magnético de sentido en esta niebla. Y cuando te encuentras en medio de este paisaje neblinoso, escuchando el zumbido de tu propia confusión, lo primero que debes oír no son reproches, sino la verdad. Permíteme decirte con absoluta certeza, si sientes esto, que sepas que no te pasa nada. Es más, te encuentras en un punto al que, tarde o temprano, llega toda alma profunda. No es un síntoma de tu fracaso personal, es un síntoma de tu preparación para un nuevo y más auténtico nivel de existencia. Entiende algo simple. Las personas verdaderamente superficiales no experimentan tales crisis. Nunca sienten que están actuando en una obra ajena, porque están completamente satisfechas con el guión escrito por la sociedad. Su brújula no gira frenéticamente porque nunca estuvo encendida. No hacen preguntas profundas e incómodas, por lo que no tienen que enfrentarse al silencio en lugar de una respuesta. Tu dolor es un privilegio de la profundidad. Es la sagrada añoranza del alma que ha superado su vieja cáscara y exige más espacio, más sentido. No sufres porque seas débil, sino porque hay una fuerza en ti que ya no puede tolerar los compromisos. No es un fallo en tu sistema. Es una invitación de tu sistema a una renovación total. No es una enfermedad. Es una fiebre curativa, destinada a quemar todo lo falso y superficial. Así que deja de avergonzarte de este estado. Deja de considerarlo tu maldición. No estás solo, estás en el camino correcto.
Y cuando aceptas que tu estado no es un fallo, sino una etapa normal del camino, podemos dar el siguiente paso, el más audaz. Podemos hacer la pregunta que es capaz de cambiarlo todo. Ahora imagina por un segundo. Simplemente permite que esta idea entre en tu conciencia. Y si todo lo que acostumbrabas a considerar tus mayores errores, esa elección de profesión equivocada que te llevó a esta oficina gris, esas relaciones que terminaron en ruinas y dejaron cicatrices en tu corazón, esas oportunidades perdidas que todavía susurran por la noche, y sí, en realidad no fueran errores, sino las lecciones más precisas y necesarias en el plan de estudios de tu alma. Y si tu alma es una estratega genial que te guió a propósito a través de este laberinto enrevesado, obligándote a entrar en callejones sin salida para que aprendieras la paciencia, permitiéndote perderte para que aprendieras a confiar en la intuición y no en mapas ajenos. Y si sin la amargura de la decepción nunca hubieras conocido el verdadero precio de la autenticidad, y si sin la experiencia de la pérdida, tu corazón no hubiera adquirido esa profundidad de compasión que necesita precisamente ahora, toda tu llamada experiencia fallida fue solo una forma de acumular un capital único de sabiduría, sin el cual tu próximo paso, el paso más importante de tu vida, es simplemente imposible. Esta idea puede parecer radical, incluso imposible, y es normal, porque nuestra mente, nuestra percepción de la realidad, está envenenada por varios mitos profundamente arraigados. Mitos sobre el éxito, sobre el tiempo, sobre la trayectoria misma de la vida humana. No son solo tus delirios personales, son programas invisibles, cosidos en nuestra cultura. Los inhalamos desde la infancia, se convierten en parte de nuestro sistema operativo, y ni siquiera notamos cómo nos dictan qué sentir acerca de nuestra edad, nuestros logros y nuestros fracasos. Crean un estándar interno por el cual nos juzgamos, y ese estándar es falso. Estos mitos construyen a nuestro alrededor una prisión invisible, una prisión de arrepentimientos y oportunidades perdidas. Y para entender la paradoja del segundo comienzo, para obtener la libertad para un nuevo camino, primero debemos, sin piedad pero con la mayor compasión por nosotros mismos, derribar estos muros. Debemos sacar estos axiomas culturales a la luz y ver cuán frágiles son. Esta es una preparación necesaria. Antes de que podamos desplegar el mapa verdadero, debemos quemar el falso. Así que encendamos la luz en esta habitación oscura y enfrentemos a los tres principales guardianes de nuestra prisión interior. No son solo malos pensamientos, son poderosos programas culturales que operan en segundo plano, distorsionando nuestra percepción de la realidad. El primer guardián es el más cruel. Es el mito del camino lineal. La idea tiránica de que la vida debe ser como una impecable escalera profesional o una escalera mecánica que solo sube. Desde la infancia nos inculcan este modelo. Escuela, universidad, primer trabajo, ascenso, otro ascenso, la cima. En esta visión del mundo no hay lugar para mesetas, valles o, Dios no lo quiera, un paso a un lado. Cualquier pausa, cualquier búsqueda creativa, cualquier cambio de dirección se percibe no como un descanso necesario o una sabia corrección de rumbo, sino como una vergonzosa avería, como una derrota personal. Este mito te obliga a medir tu vida verticalmente, mientras que el alma anhela la expansión horizontal. El segundo guardián es el mito de la única vocación. Es la creencia tóxica y romantizada de que en algún lugar de la juventud se escondía para cada uno de nosotros un santo grial, una única y verdadera vocación, y si a los 25 años no la has encontrado, no has descifrado las señales del destino, entonces todo está perdido. Has perdido. Este mito devalúa toda la experiencia acumulada si no conduce directamente a este objetivo mítico. Te obliga a ver tu vida diversa y compleja como una serie de errores, y no como una serie de experimentos que forman tu singularidad. Buscas una única puerta sin darte cuenta de que estás en el centro de una sala con cientos de caminos. Y finalmente, el tercer guardián, el mito del apogeo en la juventud. Nuestra cultura está obsesionada con el éxito temprano. Exalta a los niños prodigio, a los fundadores de startups de 20 años,
a las listas de 30 menores de 30. Este culto crea la falsa impresión de que toda la energía creativa, todo el potencial, toda la fuerza vital se concentran en el primer tercio de la vida. Y todo lo que viene después de los 40 es solo un lento declive, un epílogo, el final de la partida. Este mito convierte la madurez de una estación de cosecha de sabiduría en una estación de marchitamiento y arrepentimiento. Estos tres mitos se entrelazan en los sólidos barrotes de la reja que te mantiene prisionero. Y tú, siguiendo su lógica falsa, te pareces a un valiente nadador que intenta con todas sus fuerzas nadar contra la corriente de un río caudaloso. Luchas, te agotas, porque en tu viejo y descolorido mapa está escrito que solo debes nadar en línea recta. Pero no te das cuenta de lo principal. El propio río ha cambiado su curso hace mucho y de forma irreversible. El problema no eres tú, el problema es el mapa. Y cuando vemos que los viejos mapas nos engañan, necesitamos uno nuevo. Y el mapa más preciso, el más sabio, no se encuentra en los libros de éxito, sino en la propia naturaleza. Dejemos por un momento de ver tu vida como una carrera y veámosla como un año, con su inevitable cambio de estaciones. La primera mitad de tu vida fue tu verano psicológico. Recuerda esa energía. El sol estaba en su cenit, los días eran largos y parecía que tus fuerzas eran infinitas. Toda tu energía, por su propia naturaleza, estaba dirigida hacia afuera. La tarea del verano es la expansión, el crecimiento, la conquista de territorio. Tenías que construir una casa, plantar árboles, criar hijos, conquistar tu lugar bajo este sol. Estabas construyendo tu ego, tu máscara social, tu persona, un barco sólido, como veremos más adelante. Y eso era correcto, era necesario. Tenías que demostrarle al mundo y a ti mismo que podías. Pero un día, sin darte cuenta, algo cambia. El sol empieza a ponerse más temprano. El aire se vuelve más transparente y frío. Llega el otoño del alma. Y no es una catástrofe. Es la ley. El vector interno de energía, que toda la vida estuvo dirigido hacia afuera, hacia los logros, comienza a girar lenta pero inexorablemente hacia adentro. Y aquí yace la clave de tu estado. Tu apatía, tu cansancio, tu repentina incapacidad para disfrutar de lo que ayer te alegraba, no son síntomas de tu fracaso personal. Son los síntomas naturales y predecibles de la llegada del otoño psicológico. Tu alma no se ha roto. Simplemente está cambiando de estación. La tarea del otoño ya no es el crecimiento, sino la cosecha. No la conquista de lo nuevo, sino la reflexión sobre lo acumulado. No la expansión, sino la profundización. Imagina un magnífico y fuerte manzano en octubre. Comienza a despojarse de su hermoso follaje. Un jardinero ignorante, educado en el culto del verano eterno, podría pensar que el árbol se está muriendo. Empezaría a regarlo con pánico, con estimulantes de crecimiento, a sacudirlo, a gritarle para que floreciera de nuevo. Pero el sabio manzano no le escucha. Conoce la ley, se deshace de las hojas que ya no le sirven para conservar energía. Dirige todos sus jugos vitales desde las ramas externas hacia las raíces internas. No se está muriendo, se está preparando para el invierno, para en primavera dar frutos completamente nuevos y más fuertes. Tú eres ese manzano, y tu mente, educada en los mitos del éxito eterno, es el jardinero en pánico. Intentas forzarte a florecer cuando es tiempo de ir a las raíces. Tu apatía no es una señal de avería, es la sabiduría de tu organismo, que exige dejar de gastar energía en el crecimiento externo y dirigirla hacia la maduración interna. Esta metáfora seguirá siendo solo una bonita historia si no la aplicamos como una herramienta de diagnóstico. Y ahora quiero pedirte que hagas algo importante. No solo que escuches, sino que lo hagas. Porque la verdadera comprensión no nace de la escucha pasiva, sino de la autoexploración activa. Te pediré que seas extremadamente honesto contigo mismo, sin juzgar, sin autoflagelarte, con la tranquila curiosidad de un explorador. Nadie verá tu respuesta. Esta es una conversación entre tú y esa parte de ti que conoce la verdad desde hace mucho tiempo, pero teme decirla en voz alta. Y ahora te haré una pregunta, y te pido que dejes que penetre bajo tu piel, en esos rincones de tu alma a los que temes mirar. ¿Qué asuntos, qué pensamientos,
¿Qué relaciones en tu vida se sienten como un intento desesperado y agotador de prolongar el verano? ¿A qué te aferras por miedo? Aunque tu intuición, tu barómetro interno, lleva tiempo gritando que la estación ha pasado. Quizás es esa misma carrera profesional que una vez te encendió, pero que ahora se siente como correr en el mismo lugar en un gimnasio sofocante y sin aire. Sigues corriendo, pero ya no recuerdas hacia dónde ni por qué. O son esas relaciones que hace tiempo se convirtieron en una costumbre, que agotaron su fuerza vital, pero te aferras a ellas porque el miedo a la soledad parece más aterrador que este vacío silencioso. Quizás son compromisos sociales, roles antiguos, el alma de la fiesta, el amigo de confianza, el profesional infalible, que te exigen una energía que ya no tienes. Y ahora te pediré que hagas una cosa. Y lo digo muy en serio. Pausa este video, coge un bolígrafo y papel o abre las notas en tu teléfono y escríbelo. Anota todos tus intentos de retener el verano que se va. Nombra a estos fantasmas, porque solo lo que se nombra puede ser comprendido. Y solo lo que se comprende puede ser liberado con gratitud. No es una lista de tus fracasos. Es un inventario de lo que fue valioso, pero cuya fecha de caducidad ha expirado. No se puede entrar verdaderamente en el otoño sin despedirse del verano. No se puede recoger la cosecha si tus manos todavía intentan sujetar las flores que ya se han marchitado. Este es el primer y, quizás, el paso más difícil para dejar de luchar contigo mismo y empezar a colaborar con tu alma. Dalo. Si lo has hecho, si has pausado el video y has mirado honestamente tu lista, has realizado un acto de increíble valentía psicológica. Has nombrado aquello de lo que la mayoría de la gente huye toda su vida. Lo que ves en esa hoja no es una lista de tus fracasos. Es el mapa de un cambio tectónico que está ocurriendo en lo más profundo de tu alma. Y esta transición del verano al otoño del alma no es solo una bonita metáfora que hemos inventado para este video. Es una ley fundamental del desarrollo humano, una realidad objetiva de la psique. Y lo que quizás acabas de descubrir en tu experiencia personal e íntima, hace más de 100 años lo descubrió y describió con la reverencia de un explorador, un médico suizo. Un hombre que no temió desviarse de los caminos trillados de la ciencia académica para convertirse en el Magallanes del mundo interior. Su nombre era Carl Gustav Jung. Jung, trabajando con cientos de pacientes que atravesaban la crisis de la mediana edad, notó un patrón sorprendente. Vio que la vida humana se divide claramente en dos grandes mitades, completamente diferentes en sus tareas. La tarea de la primera mitad es la adaptación al mundo exterior, construir una carrera, formar una familia, encontrar un lugar en la sociedad. Es el trabajo del ego, y es absolutamente necesario. Pero luego, aproximadamente en el ecuador de la vida, ocurre un gran giro. El alma, habiendo completado el programa externo, comienza a exigir atención para sí misma. Llama a nuestra puerta a través de los sueños, de una añoranza inexplicable, de las crisis. Exige que dejemos de mirar hacia afuera y finalmente dirijamos nuestra mirada hacia adentro. A este gran giro, a este viaje de la segunda mitad de la vida, lo llamó con una sola palabra: individuación. No es simplemente autodesarrollo, es algo mucho más grande. Es el proceso de convertirte en quien naciste para ser, restando todas las máscaras, todos los roles sociales y todas las expectativas ajenas. Es el viaje hacia tu totalidad, hacia tu sí mismo. Es la tarea principal y sagrada del otoño y el invierno de nuestra alma. Jung fue el primero en crear un mapa detallado de esta transición. Y es precisamente este mapa el que necesitamos para no perdernos en el tiempo fértil pero neblinoso del otoño del alma. Nos ayudará a entender qué está pasando, hacia dónde nos movemos y qué gran propósito se esconde detrás de nuestra crisis actual. Para entender la esencia de este gran viaje, que Jung llamó individuación, usemos una metáfora que él mismo apreciaba mucho. Imagina tu vida como la historia de un barco y una lejana isla del tesoro. La primera mitad de la vida, aproximadamente hasta los 35-40 años, está total y completamente dedicada a una gran tarea: la construcción del barco. Naces sin él, arrojado a la orilla de un enorme y ruidoso continente llamado sociedad.
Y la primera orden que escuchas es construye. Te dan planos probados por generaciones. Escuela, universidad, carrera, familia. Vas al bosque para aprender a talar árboles. Esa es tu educación, tus habilidades. Buscas un lugar en el astillero social donde hay herramientas y recursos. Ese es tu trabajo, tu lugar en la sociedad. Reúnes una tripulación que te ayude en esta labor titánica. Esos son tus amigos, tus parejas, tu familia. Año tras año, trabajas. Clavas tablas, las impregnas de alquitrán, levantas mástiles. Es un trabajo increíblemente duro, agotador, pero absolutamente necesario. Es el trabajo de tu ego. El ego es tu capitán constructor interno, tu capataz. Su tarea es construir una nave fuerte, fiable y marinera, capaz de soportar cualquier tormenta. También la pintas cuidadosamente, cuelgas banderas, instalas un orgulloso mascarón de proa. Esa es tu persona, tu máscara social, la parte de ti que muestras con orgullo a los habitantes del puerto. Sin un barco sólido, sin un ego fuerte y sano, cualquier travesía terminará en catástrofe a la primera tormenta. Tu primera mitad de la vida no es un error, es una obra maestra de adaptación y supervivencia. Y entonces llega la crisis, el momento en que el barco está construido. Es magnífico, ha sido botado, todo el puerto aplaude, has logrado todo lo que los planos exigían, y en ese preciso momento, en lugar de triunfo, un silencio helado se cuela en tu alma. El trabajo está hecho, pero ¿hacia dónde navegar? En los planos no había un mapa del océano, solo había un plano para construir el barco. ¿Y qué empiezas a hacer? Haces lo único que sabes hacer, sigues construyendo. Pones otro mástil, un quinto, que ya no es necesario. Pules la cubierta hasta que brilla como un espejo. Repintas los costados con un color nuevo y de moda. Estás en el puerto y miras con anhelo a los jóvenes que apenas están talando sus primeros árboles, y envidias su tarea clara y comprensible. Tu frustración, tu apatía, es la añoranza de tu barco por el océano. La crisis de la mediana edad es la rebelión de una tripulación cansada de fregar la cubierta en el puerto, cuando toda su naturaleza anhela el viento salado y horizontes desconocidos. Y este es el comienzo de la segunda mitad de la vida, la transición de la construcción a la navegación. Ahora la tarea cambia radicalmente. Ya no es externa, sino interna. El objetivo no es mejorar el barco, sino encontrar el mapa y zarpar hacia tú, y solo tú, isla del tesoro. Esa isla es tu sí mismo, tu totalidad, el verdadero centro de tu personalidad. El mapa para llegar a ella no se entrega en la sociedad. Está dibujado con tinta invisible en el reverso de tus sueños, en el susurro de tu intuición, en extrañas coincidencias y sincronicidades. Tu tarea es aprender a leerlo. El viaje a esta isla es la individuación y requiere habilidades completamente diferentes. No fuerza, sino sabiduría. No ambición, sino humildad. No la habilidad de hablar, sino la habilidad de escuchar el silencio. Este mapa de las dos mitades de la vida puede parecer abstracto. Hagámoslo vivo. Permíteme contarte una historia. Una historia que está sucediendo ahora mismo, en este preciso momento, en miles de vidas en todo el mundo. La historia de Michael. Michael tiene 45 años y es arquitecto, pero no un arquitecto cualquiera. Es aquel cuyo nombre se imprime en las portadas de las revistas de lujo. Sus edificios, fríos y perfectos monolitos de vidrio y acero, definen el perfil de la ciudad. Su barco fue construido con los mejores planos. Un casco de educación de primera clase. Mástiles de premios prestigiosos. Una tripulación compuesta por una hermosa esposa y 2 hijos en un colegio privado. Su puerto, una magnífica casa diseñada por él mismo, con ventanas panorámicas. Desde el punto de vista de la primera mitad de la vida, Michael no era solo un capitán, era un almirante. Pero por las noches, cuando la casa se silenciaba, Michael se paraba junto a esas enormes ventanas y se sentía vacío. Vacío, como uno de sus magníficos edificios en plena noche, cuando dentro solo hay el zumbido de la ventilación y el reflejo de una figura solitaria en los cristales oscuros. Había llegado a la cima,
pero descubrió que allí no había aire. El café de la mañana tenía sabor a ceniza. Las reuniones importantes, donde defendía con brillantez proyectos multimillonarios, transcurrían como en una niebla. Él estaba allí, pero no estaba allí, y entonces comenzaron los sueños. No era una pesadilla, sino algo más inquietante, una llamada insistente y melancólica. Cada noche soñaba lo mismo. Está en la orilla de una isla rocosa y neblinosa. Siente en la cara la bruma salada y húmeda. Oye los gritos de las gaviotas y el rugido de las olas contra las rocas resbaladizas. Y en el centro de la isla, en la cima misma del acantilado, hay un faro viejo y abandonado. El estuco se ha desprendido, la linterna está rota, pero Michael en su sueño sabía que una vez había brillado. Esta imagen lo asustaba con su desolación y al mismo tiempo lo atraía inexplicablemente. Se despertaba con una aguda e incomprensible nostalgia por un lugar en el que nunca había estado. Una mañana lo llamaron. Le ofrecieron el proyecto de su vida, el rascacielos más alto de la ciudad, la cima de su carrera. 10 años atrás, habría dado cualquier cosa por ello. Escuchó, agradeció cortésmente y dijo que lo pensaría. Al colgar el teléfono, sintió un vacío absoluto y resonante. Ese rascacielos le pareció un mástil más, el más alto y el más inútil de su barco anclado en el puerto. Y entonces hizo algo que no podía explicarse ni a sí mismo ni a nadie más. En lugar de ir a su impecable oficina, se dirigió a otra parte de la ciudad, donde había una vieja tienda de artículos para artistas. Entró, inhalando el olor desconocido y denso de la trementina y el aceite de linaza. Sintiéndose como un impostor ridículo, compró un lienzo grande, varios pinceles y un juego de pinturas al óleo. Al volver a casa, se encerró en su estudio, colocó el lienzo en un caballete y simplemente contempló su deslumbrante blancura. Y entonces empezó a pintar. Sus manos, acostumbradas a trazar líneas impecables y milimétricamente precisas de edificios, ahora mezclaban con torpeza e inseguridad pinturas grises y azules. No intentaba crear una obra maestra. No pensaba en la técnica ni en la composición. Intentaba capturar no la lógica del hormigón y el cristal, sino la lógica de la niebla y de un faro solitario y abandonado. Fue torpe. No fue por dinero, no por la fama, no para una exposición. Fue el primer acto de servicio no a su currículum, sino a su alma. Ese día, Michael, el almirante del puerto social, dejó de pulir su barco. Tomó en sus manos el primer mapa, tosco, dibujado por él mismo, y comenzó su larga y neblinosa travesía hacia la isla. La historia de Michael se interrumpe en esa primera e insegura pincelada, porque a partir de ahí comienza tu historia. Veamos cómo su viaje se refleja en el espejo de tu alma. Comprende lo principal. Michael no es solo un personaje de ficción. Michael es un arquetipo, una fuerza psicológica que se está despertando dentro de ti en este mismo momento. Su historia es tu historia, contada en el lenguaje de los símbolos. Tu sentimiento de que es tarde para empezar, del que hablamos al principio, es precisamente la añoranza de tu barco perfectamente construido por el océano. Tú, al igual que Michael, estás en el puerto, mirando a los jóvenes que apenas están construyendo sus pequeñas y frágiles barcas, y sientes una punzada de extraña envidia. ¿Por qué? Porque su tarea te resulta comprensible, es medible, pertenece a la primera mitad de la vida, a su lógica y a sus valores. Intentas juzgarte a ti mismo, capitán de largo recorrido, con los criterios de un carpintero de ribera. Miras tu magnífica fragata y te reprochas no estar ya talando árboles en el bosque. Pero tu tarea ahora es completamente diferente. Tu tarea no es construir. Tu tarea es izar las velas. Traduzcamos el lenguaje de tus síntomas al lenguaje de esta metáfora. Tu apatía no es depresión. Es el aburrimiento mortal de tu tripulación interna, lista para una gran travesía, pero obligada a fregar sin cesar la misma cubierta en el mismo puerto. Tu inexplicable ansiedad no es un ataque de pánico. Es el crujido de los cabos tensos y el gemido de los mástiles de tu barco, que siente el viento del cambio y se esfuerza por liberarse de sus amarras. Tu sensación de falta de sentido no es una señal de que seas un fracasado.
Es el estado natural de un capitán que mira un barco impecable y un océano sin límites, pero no tiene ni una sola línea en su carta de navegación. Y lo más importante, esa extraña, ilógica e inútil atracción que sientes, aprender a tocar la guitarra, estudiar mitología antigua, pasear durante horas solo por el bosque, el deseo de escribir un libro que nadie leerá, es la llamada de tu faro. Son las primeras y débiles señales de tu isla personal e inexplorada. Tu ego, tu mente racional, las devalúa de inmediato. ¿Para qué? No te dará dinero. Es una tontería. No tienes tiempo para eso. Pero tu alma susurra, esto es lo único para lo que realmente tienes tiempo. Y aquí surge la pregunta más importante. ¿Significa esto que debo abandonarlo todo? ¿Destruir el barco que he construido durante décadas? No, categóricamente no. Jung nunca abogó por la destrucción del ego. Un barco débil se hundirá en la primera tormenta. Tu experiencia, tu carrera, tu familia, no son una prisión. Son tu flota, tu base, tu fuerza. La tarea no es quemar el barco. La tarea es, por fin, levar anclas. Y cuando te das cuenta de que tu Michael interior también busca su faro, cuando sientes esa resonancia en tu propio pecho, llegamos al corazón de nuestro viaje de hoy. Pasamos de la comprensión a la acción. No a una acción externa y ajetreada, sino al primer paso interno, silencioso pero el más importante. Te hice la primera pregunta sobre lo que intentas retener de tu verano. Y ahora otra pregunta, más profunda, más íntima. Una pregunta no sobre el pasado, sino sobre el futuro que ya te susurra desde la niebla. ¿Con qué faro sueñas? ¿Qué actividad extraña, ilógica, absolutamente inútil desde el punto de vista de tu currículum te llama en voz baja cuando tu crítico interior se duerme y la voz de las expectativas sociales se calla? En esos raros momentos de silencio, ¿qué es lo que se abre paso hasta ti? Quizás es el deseo de aprender a tocar la guitarra, no para convertirte en una estrella de rock, sino simplemente para sentir cómo la vibración de las cuerdas atraviesa tus dedos y resuena con tu cuerpo. ¿O es la atracción por estudiar la historia de civilizaciones antiguas, no para obtener un diploma, sino para escuchar las voces de aquellos que vivieron y amaron miles de años antes que tú, y sentirte parte de algo más grande? Quizás es la idea de ir como voluntario a un país lejano, no para salvar el mundo, sino para salvarte a ti mismo de la rutina habitual y encontrarte con tu verdadero yo. ¿O es el sueño de escribir un libro que posiblemente nadie leerá jamás, pero el propio proceso de escribirlo te ayudará a entender finalmente quién eres? ¿O quizás es algo mucho más simple y terrenal? Desmontar la vieja motocicleta de tu padre en el garaje, sintiendo el olor a gasolina y aceite. Aprender a hacer pan con la receta de la abuela. Estudiar los mapas estelares por la noche, simplemente para recordar la infinidad. Y ahora te pido que hagas algo que puede parecer extraño, pero que tiene un poder psicológico inmenso. Compártelo en los comentarios y escucha atentamente para qué. No para mí. No para obtener me gusta y aprobación, sino para ti. Porque un pensamiento no expresado es vapor. Una palabra escrita es una gota de agua. De estas gotas nacen los océanos. Cuando le das un nombre a tu llamada interior y la liberas al mundo, la haces real. Le dices a tu alma, te escucho. Tu crítico interior, tu ego, se resistirá. Gritará que es estúpido, ingenuo, vergonzoso, que a nadie le interesa. Ignóralo, escríbelo, aunque te tiemblen las manos, porque el acto de nombrar es el primer acto de creación. Y luego haz algo más. Revisa los comentarios. No verás solo texto. Verás nuestro puerto común, lleno de barcos listos para zarpar. Verás cientos, quizás miles de otros faros que brillan desde la niebla de otras vidas. Comprenderás con una claridad abrumadora. No te estás volviendo loco. No estás solo. Eres parte de una gran caravana invisible de almas que en este mismo momento están pasando de la construcción a la navegación. Así que hemos establecido que tu crisis no es una avería, sino una transición lógica. Hemos visto que es un cambio de estaciones del alma, una transición de la construcción del barco a la navegación. Pero ahora debemos ir aún más profundo. No debemos simplemente entender esta crisis.
Debemos cambiar por completo nuestra relación con ella. Y ahora diré algo que puede parecer una locura. Tu crisis no es solo un fenómeno normal. Tu crisis es lo mejor que te podría haber pasado. No es un enemigo que ha venido a destruirte. Es tu navegador más fiel, aunque el más severo. Tu dolor, tu anhelo, tu apatía, no son interferencias en el radar. Son el radar mismo. Es el sistema de guía de tu alma, que intenta desesperadamente devolverte a tu verdadero rumbo. Piénsalo. Es precisamente el agudo dolor de la falta de sentido lo que te obliga a dejar de lado los viejos y falsos mapas del éxito y a empezar a buscar el tuyo, el auténtico. Es precisamente la apatía hacia los objetivos anteriores lo que no es una falta de energía, sino una señal de que el combustible de la primera mitad de la vida, el combustible de la aprobación externa y los logros sociales se ha agotado. Y tu barco no navegará más hasta que encuentres una nueva fuente, una interna. El alma utiliza el malestar como su herramienta sagrada para obligar al ego, ese capitán engreído, a soltar finalmente el timón y admitir que no conoce el camino a través de este nuevo e inexplorado océano. Es esa misma tormenta la que te desvía de tu rumbo cómodo, pero falso, rompe tus instrumentos de navegación habituales y te obliga, por primera vez en muchos años, a levantar la vista de la cubierta hacia las estrellas eternas. Pero tu crisis no es solo un navegador, es también un horno alquímico. La gran obra de los alquimistas medievales no consistía en hacer literalmente oro a partir del plomo. Era una profunda metáfora psicológica, una metáfora de la individuación. Era el proceso de transformar la materia oscura, pesada e inconsciente del alma, el plomo de nuestros sufrimientos, miedos y complejos, en el oro brillante e incorruptible del sentido y la totalidad. Tu anhelo, tus arrepentimientos, tu aburrimiento, tus miedos, no son basura de la que debas deshacerte. Son tu prima materia, son tu plomo sagrado, y solo sumergiéndote en su pesadez, solo aceptando su oscuridad, puedes comenzar la gran obra de la transformación. Por lo tanto, deja de luchar contra tu crisis. Deja de intentar acallarla con trabajo, entretenimiento, nuevas compras. Empieza a escucharla. Siéntate con ella en la misma habitación. Hazle una pregunta. ¿Qué has venido a enseñarme? ¿Qué mensaje traes de mi alma? Agradécele. Ha venido para salvarte de la única tragedia real en la vida humana, la tragedia de una vida no vivida. Y cuando empiezas a escuchar tu crisis, cuando la reconoces como tu navegador, descubres algo asombroso. No habla del mundo exterior, habla de ti. Señala aquellas partes de tu alma que dejaste en el exilio mientras construías tu magnífico barco. Tu ego, acostumbrado a la lógica de la primera mitad de la vida, intenta resolver los problemas del otoño con métodos de verano. Grita, hay que hacer algo. Cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad, encontrar una nueva pareja, comprar un coche nuevo, es decir, te propone una y otra vez reconstruir y repintar el barco que está en el puerto. Esa es su única competencia, pero el alma exige otra cosa. Por lo tanto, el cambio principal que debes hacer es un cambio en la pregunta misma que te haces. Deja de preguntar, ¿qué debo hacer? Esa pregunta pertenece al verano. Empieza a preguntar, ¿en quién debo convertirme? Esa pregunta pertenece al otoño. La tarea de la segunda mitad de la vida no es lograr, sino integrar. El objetivo ya no es construir una persona perfecta para el mundo, sino reunir una alma íntegra para ti mismo a partir de los fragmentos. Y este trabajo de integración se lleva a cabo en dos frentes principales. En primer lugar, es la integración de la sombra. La sombra no es el mal. Las sombras son todas esas partes de ti que rechazaste, reprimiste y escondiste en la bodega de tu barco porque no encajaban en los planos de tu éxito. Para algunos es su parte creativa, irracional y soñadora, que tuvo que ser sacrificada por una carrera estable. Para otros, su vulnerabilidad y sensibilidad, que se consideraban una debilidad en el duro mundo de los negocios. Para un tercero, su ira sana y su capacidad de decir no, que fueron reprimidas en aras de ser una buena persona. Tu tarea es bajar a esa bodega, conocer a estos exiliados, escucharlos y darles un lugar en la cubierta. En tu sombra se esconde una enorme fuerza vital,
sin la cual tu travesía será insípida y sin alegría. En segundo lugar, es la integración del ánima o el animus. En pocas palabras, es el encuentro con tu opuesto interior. Para un hombre, esto significa hacerse amigo de su mujer interior, el ánima, la fuente de sus sentimientos, intuición, capacidad de relación y conexión con la naturaleza. Para una mujer, es la integración de su hombre interior, el animus, la fuente de su lógica, estructura, capacidad de actuar en el mundo, su eje interior. En la primera mitad de la vida, a menudo proyectamos estas figuras en nuestras parejas, buscando en ellas lo que nos falta a nosotros mismos. En la segunda mitad de la vida, el alma exige que encontremos estas cualidades en nuestro interior. Que el hombre se vuelva no solo fuerte, sino también sensible, y la mujer no solo cariñosa, sino también autosuficiente. Esta boda interior es la que da a luz la verdadera sabiduría y totalidad. Este es el verdadero trabajo. No una lucha externa, sino un diálogo interno. No la conquista del mundo, sino la reconciliación con uno mismo. Este camino de integración, este encuentro con la sombra y el ánima, puede parecer aterradoramente abstracto. ¿Cómo puedo hablar con lo que no veo? ¿Cómo puedo encontrar lo que he escondido de mí mismo durante décadas? Afortunadamente, tenemos una herramienta, tan simple como un lápiz y papel, y tan poderosa como el instrumento de navegación más perfecto. Llamémoslo llevar un cuaderno de bitácora. Y debo decir de inmediato, este no es el diario al que quizás estés acostumbrado. No es un diario de éxitos donde anotas tus logros. No es una agenda donde planificas reuniones y tareas. Es algo completamente diferente. Es tu canal sagrado y protegido de comunicación con el inconsciente. Aquí tienes una instrucción práctica. Cada mañana, antes de coger el teléfono, antes de que el flujo de noticias y los chats de trabajo irrumpan en tu conciencia, dedica 15 minutos a esto. Solo 15 minutos de silencio. No es tiempo para planificar el día para tu ego. Es tiempo para escuchar a tu alma. ¿Qué haces en estos 15 minutos? 3 cosas sencillas. Primero, anota tus sueños, incluso los fragmentos más extraños, absurdos e inconexos. No intentes analizarlos o entenderlos. Simplemente registra las imágenes, los sentimientos, las palabras. Los sueños son mensajes directos y no cifrados, aunque simbólicos, de tu sí mismo. Al anotarlos le dices a tu mundo interior, estoy escuchando. Estoy listo para recibir el mapa. Segundo, nombra tus sentimientos. Simplemente escribe, hoy siento, y deja que la palabra aparezca. Una tristeza silenciosa, una ansiedad inexplicable, una apatía sorda, irritación. Al darle un nombre a un sentimiento, lo sacas de la niebla a la luz. Dejas de serlo y empiezas a observarlo. Es el primer paso hacia el diálogo. Y tercero, lo más importante, habla con ellos. Elige uno de los sentimientos que has anotado. Por ejemplo, tu anhelo. Y directamente en el papel, hazle una pregunta. Escribe, mi querido anhelo, te veo, ya no huiré de ti. Dime, ¿qué quieres para mí? ¿Qué mensaje importante traes? ¿De qué intentas protegerme? Y luego, sin pensar, empieza a escribir la respuesta en su nombre. Deja que tu mano se mueva sola. Esto no es magia, es la imaginación activa, una técnica que Jung consideraba clave para la individuación. Te sorprenderá lo rápido que estos monstruos nebulosos de tus sentimientos se convertirán en sabios consejeros, una vez que les des voz en el papel. ¿Por qué funciona esto? Porque el cuaderno de bitácora es tu cubierta de entrenamiento. Aquí aprendes el lenguaje de tu alma. Dejas de ser una víctima pasiva de tus estados y te conviertes en su explorador activo. Eres el capitán que no solo mira las lecturas de los instrumentos, sino que sale a cubierta y aprende a leer las señales del viento, las olas y las estrellas. Este es el paso más práctico y real que puedes dar para comenzar tu travesía. Y cuando empieces a llevar este cuaderno de bitácora, cuando comiences este diálogo con las profundidades de tu alma, descubrirás en ti un recurso que ni siquiera sospechabas. Un recurso que solo está disponible para ti, y solo ahora. La sociedad, con su culto a la eterna juventud,
Te susurrará al oído la mentira más destructiva. Te dirá que tu mejor momento ya pasó, que perdiste tu oportunidad, que el tren ya partió. Es una mentira, interesada e ignorante. Porque ahora mismo tienes algo que ningún genio de 20 años, ningún joven talento tiene ni puede tener. Tienes experiencia, tienes un barco construido. Tu ego, que construiste con tanto esfuerzo y sufrimiento, no es tu enemigo, es tu mayor activo. Es un casco sólido, probado en decenas de tormentas. Son mástiles que han resistido vientos de decepción y traición. Son los músculos de tu alma, entrenados por años de responsabilidad y trabajo. La juventud navega en una barca ligera, maniobrable pero frágil. Tú, en cambio, estás en la cubierta de una fragata. Todos tus supuestos errores, todos los callejones sin salida y los giros equivocados, no son una carga que te arrastra al fondo, son lastre. Es precisamente lo que le da a tu barco la estabilidad que evitará que vuelque en el océano del inconsciente. Tus cicatrices no son una fealdad, son la carta náutica de tus viajes pasados, y solo con ella puedes encontrar el camino hacia costas nuevas e inexploradas. Recuerda esta fórmula simple. La primera mitad de la vida nos da fuerza, la fuerza del ego, la fuerza para construir, lograr, conquistar, sobrevivir en el mundo exterior. La segunda mitad de la vida nos da la oportunidad de encontrar la sabiduría del sí mismo, la sabiduría de escuchar, integrar, sanar, dar sentido. Y solo uniendo la fuerza y la sabiduría se puede llegar al verdadero tesoro. La juventud, con su energía ilimitada, puede conquistar el mundo, pero solo la madurez, con su experiencia acumulada, es capaz de comprenderlo. Tu viaje no termina, apenas comienza, y estás preparado para él como nunca antes lo estuviste. Antes tenías solo la fuerza, pero no la pregunta, ¿para qué? Ahora a tu fuerza se suma la llamada del sentido. Tienes tanto el barco como un deseo ardiente de encontrar el mapa. Te encuentras en el punto más poderoso y fructífero de tu vida. Estás en el puente de mando, el viento hincha las velas. Tu gran travesía comienza ahora. Y así, de pie en la cubierta de tu barco, con una nueva herramienta en las manos y una nueva comprensión en el corazón, echemos un vistazo una vez más al mapa de todo nuestro viaje de una hora. Empezamos en la niebla de la confusión, en el pánico silencioso ante la pregunta, ¿y esto es todo? Pasamos por la deconstrucción de falsos mitos, por el descubrimiento del gran mapa de Jung, por el encuentro con nuestra crisis interna como un sabio navegador. Y ahora, en este punto, podemos reducir todo nuestro camino a una sola idea principal y liberadora. Así que, si reducimos todo lo dicho a una idea principal, la ley fundamental del segundo comienzo es genialmente simple. La vida no es un sprint, como intentan convencernos. Es un maratón compuesto por dos distancias completamente diferentes, casi opuestas en su esencia. La primera distancia es una carrera de velocidad. La corremos en la primera mitad de la vida. Es una pista brillante, ruidosa y externa, trazada en el estadio de la sociedad, bajo los aplausos y las miradas críticas de la multitud. En esta distancia demostramos al mundo que podemos. Podemos obtener una educación, construir una carrera, formar una familia, ser fuertes, exitosos, eficientes. Es la distancia del ego, y es absolutamente necesaria. En ella construimos nuestros músculos, nuestra resistencia, nuestra voluntad. Pero luego la pista abandona el brillante estadio y se adentra en un bosque silencioso, antiguo y crepuscular. Y comienza la segunda distancia. Es una carrera de profundidad. Aquí no hay espectadores, no hay jueces, no hay una cinta de meta que se pueda romper bajo los flashes de las cámaras. El único que te observa eres tú mismo. En esta distancia, la tarea cambia. Ya no demostramos que podemos. Empezamos a explorar en silencio y con honestidad quiénes somos. Es la distancia del sí mismo, y la recompensa no es una medalla de oro de reconocimiento externo, sino la consecución de nuestra propia totalidad. Y tu crisis, tu cansancio, tu sensación de que has llegado tarde, no es un muro contra el que te has estrellado.
No es la línea de meta de una carrera perdida. Es simplemente un arco en la pista que marca el final de la primera distancia y el comienzo de la segunda. La más importante, la más significativa. No has llegado tarde, has llegado a tiempo, al comienzo más importante de tu vida. Esta idea no es solo una teoría, es una semilla, y si le permites germinar, cambiará todo el paisaje de tu vida interior. Echemos un vistazo por un momento a ese posible futuro. Imagina tu vida dentro de un año, de 5, de 10 años, si emprendes este camino. No imagines cambios externos, una casa o un coche nuevos. Imagina un cambio en la calidad misma de tu ser. Imagina una vida en la que ya no persigues, sino que sigues, donde tus decisiones no están dictadas por el miedo pánico a llegar tarde, ni por la mirada envidiosa a los éxitos ajenos, sino por la voz tranquila y segura de tu brújula interior. Una vida en la que has aprendido a distinguir el grito fuerte y exigente del ego del susurro tranquilo y sabio del sí mismo. Imagina que tu dolor pasado, tus cicatrices y tus errores han dejado de ser motivo de arrepentimiento y se han convertido en la fuente de tu principal fortaleza, tu sabiduría y tu compasión. No será una vida sin dificultades. El océano siempre será un océano y siempre habrá tormentas. Un barco que ha salido del puerto siempre se encontrará con olas, pero la diferencia será colosal. Será una vida donde las tormentas tienen sentido, donde cada dificultad no es un castigo sin sentido, sino una lección de navegación, una oportunidad para convertirte en un capitán más hábil de tu alma. Será una vida donde, finalmente, resuelves tus propios problemas y no los que te han impuesto desde fuera. Este es el puerto al que conduce el camino de la individuación. No es una isla paradisíaca donde no hay preocupaciones. Es una bahía interior profunda y protegida, donde tu barco puede encontrar la paz incluso en la tormenta más fuerte, porque ya no busca la aprobación en la orilla. Ha encontrado su propia ancla en la profundidad. Esta es una vida llena no de éxito, sino de sentido. Y este futuro es posible. Comienza con la valentía que has demostrado al permanecer con nosotros en este camino hasta el final. Gracias. Gracias por compartir esta hora con nosotros. En un mundo obsesionado con la velocidad y las respuestas superficiales, dedicar tiempo a la profundidad es un acto de silenciosa rebeldía. Enfrentar tu crisis, tu anhelo, tu miedo, requiere una valentía enorme, y tú lo has hecho. Al hacerlo, has dejado de ser un simple espectador. Te has convertido en un compañero de viaje. Te has unido a una comunidad invisible pero poderosa. La comunidad de aquellos que no buscan tanto el éxito como la totalidad. Aquellos que entienden que no solo hay que construir una carrera, sino también un alma. Aquellos que sienten que la travesía más importante es la travesía hacia uno mismo. Es una comunidad de personas que están cansadas de los mapas falsos y han decidido confiar en su brújula interior. Personas que entienden que el cambio de estaciones del alma no es una tragedia, sino una gran ley de la vida. No estás solo en esta travesía. Mira los comentarios debajo de este video. No son solo palabras, son las luces de otros barcos en el océano nocturno. Es tu flotilla. Cada comentario, cada me gusta, cada confesión honesta es una señal. Estoy aquí, yo también estoy en camino. Navegamos juntos. Nuestra travesía conjunta de hoy llega a su fin, pero tu gran viaje personal apenas comienza. Y para que podamos seguir consultando los mapas y explorando juntos estas aguas profundas, te pido que hagas algunas cosas sencillas, pero importantes. Si este viaje ha sido valioso para ti, si has sentido que este mapa del alma resuena con tu paisaje interior, te invito a unirte oficialmente a nuestra tripulación. Suscríbete a este canal para no perderte las próximas expediciones a los territorios inexplorados de la psique. Aún quedan muchas islas por descubrir y muchos símbolos antiguos por descifrar. Y para estar seguro de que oirás la señal cuando volvamos a levar anclas, pulsa la campana. Considérala tu campana de barco personal que te llamará a cubierta tan pronto como se anuncie una nueva partida. Es la mejor manera de recibir nuestras señales de navegación a tiempo. Tu participación es el viento en nuestras velas. Y cada me gusta que das no es solo un número debajo del video. Es algo mucho más significativo.
Es el fuego de un faro que ayudas a encender para otros. Con cada clic, el haz de luz de nuestro faro común se vuelve más brillante, atravesando la niebla y ayudando a otros barcos buscadores a encontrar el camino hacia este puerto. Y finalmente, si durante nuestra conversación te vino a la mente el rostro de un amigo, un colega o un ser querido, alguien que sientes que también está en su puerto frío sin saber hacia dónde navegar, comparte este mapa con él. Quizás sea la señal que le ayude a entender que su crisis no es un callejón sin salida, sino una invitación al viaje más grande de su vida. Gracias por tu valentía, gracias por tu tiempo, y recuerda, tu alma conoce el camino. Nuestra tarea es aprender a escucharla.